Doctrina Profunda. Hablando de temas específicos y de difícil comprensión en la Escritura. Analizando textos con herramientas más precisas y esclarecedoras. Llegamos de esta manera a nuestro bloque de Doctrina Profunda. Aquí analizaremos algunos pasajes, algunos textos que representan dificultad, teniendo un poco más de tiempo para analizarlos, para hacer una respuesta un poco más concisa. Alguien nos preguntó, ¿qué quiere decir el texto en Génesis cuando Dios le dio la sentencia a la mujer, dice la pregunta, y le dijo, tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti, en Génesis 3:16. ¿Qué quiere decir realmente esta sentencia que Dios dio a la mujer? La pregunta dice, ¿es la parte sexual? Bueno, vamos a leer primero el pasaje bíblico, luego comenzaremos el desarrollo. Dice aquí el pasaje, en Génesis 3:16, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Entonces, el pasaje dice, dentro de aquel castigo, no sé si como una sentencia, sino más bien como un castigo, dice la Escritura, darás con dolores tus preñeces, pero el punto clave que todos se debaten es, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. ¿Qué significa esto? Bueno, podemos comenzar primero quizás a analizar en este caso cuál es la palabra con la cual se define esta expresión, cuál es la palabra correcta. Bueno, la palabra correcta, la palabra Strong, para aquellos que quieren estudiarlo, la palabra es Teshukat, el Strong es 8669, por si alguien quiere buscarlo, y esta palabra no figura muchas veces en la Biblia, por lo cual esto también ayuda, o mejor dicho, impide el estudio profundo de este pasaje y de esta palabra. La palabra en hebreo es el H de hebreo, es 8669, lo pueden buscar, googlearlo como deseen y van a encontrar los significados. Aparece en Génesis 3:16, en Génesis 4:7, en Cantar de los Cantares 3:10. Solamente tres textos. En Cantar de los Cantares está en un contexto de deseo, aparentemente la palabra. Sin embargo, aun cuando siempre se traduce con deseo, hay un punto clave aquí. Vamos a ver las posibles interpretaciones. Número 1, ¿qué podemos interpretar del texto? La opción número 1 es carnal, es decir, lo que el amigo preguntaba, una cuestión meramente sexual, carnal. A tu marido estará sujeta, sería tu voluntad carnal, es decir, vas a esperar a que tu marido quiera estar contigo como una cuestión de la voluntad de aquellos días, de que el hombre iba a tomar la iniciativa en este aspecto. Pero también se podría tomar el punto carnal como que tanto el hombre como la mujer, en el hombre y la mujer son diferentes los ritmos en cuanto a su sexualidad. Es decir, el hombre no puede tener intimidad con la mujer si no está preparado, por así decirlo. En la mujer es diferente. Por lo cual va a depender, obviamente, de los tiempos del marido. Los tiempos de la mujer y del hombre en la intimidad son diferentes. Esta es la opción número 1. ¿Cuál sería la opción número 2? La opción número 2 sería en cuanto a lo sentimental. Que el hombre va a ser un poco... Que aquí lo que está hablando es que vos vas a desear
estar con tu marido, porque esta palabra desear encuentra diferentes traducciones. Algunos están hablando de tener un apego, por ejemplo, en cuanto a la cuestión sentimental, y el hombre es un poco más independiente. El hombre es un poco su carácter, su formación, o tal vez su biología, o el rol que hemos heredado por miles de años, hace que el hombre a veces no necesariamente quiera o necesite estar con alguien para desarrollar ciertas tareas. La mujer es como que es más sentimental, el hombre no es tan sentimental. Puede ser que por ese lado esté diciendo, tu deseo será para tu marido, tú vas a desear estar con él, pero a veces él es como un poco duro, un poco áspero, un poco no tan sentimental. Una de las características más importantes obviamente de la mujer es su facilidad para expresar el cariño, el amor. Bueno, no en vano llevan a los hijos en su vientre, ¿no? Entonces, si no está preparada para brindar amor, sería un poco raro que una persona con el rol del hombre, que es un poco más más duro, un poco más insensible, tenga los hijos. La mujer está más capacitada para ello. Esta es la segunda opción. La tercera opción, el rol en cuanto al patriarcado. Lo que quizás se le podría haber estado diciendo es, tu deseo será para tu marido, pero él va a mandar en la casa, él va a tener el rol predominante, por lo cual vos vas a querer, dice, tu deseo será para tu marido. En otras partes dice, habla acerca tocante como al dominio. Esto también podría ser entendido como el rol, porque luego termina diciendo el pasaje, y él se enseñoreará de ti, él tendrá un rol predominante. Sería una tercera opción. La cuarta opción podría ser la cuestión social. El hombre es más solitario, la mujer necesita más trabajar en equipo. Obviamente que todos los hombres necesitamos socializar, pero dentro del hombre y la mujer una de las grandes diferencias es que la mujer es mucho más sociable que el hombre. De hecho, los niños son más difíciles de desenvolverse que las niñas. Las niñas a muy corta edad pueden socializar 100 veces mejor que cualquier varón en su misma edad. Entonces puede hacer alusión a esto, al apego, a la necesidad de un compañero. Que el hombre pueda prescindir de una compañera, pero la mujer necesite siempre completarse con un compañero. Quizás por una cuestión del afecto, por una cuestión de ese retorno del amor, como el niño en el vientre, la crianza de los hijos. Constantemente la mujer está teniendo un retorno del amor, el famoso feedback, ¿no? Das y recibís, da afecto en el vientre, recibe, se siente ese amor en su vientre, cuando el niño nace también, lo amamanta, etcétera, cuando los cría, les da de comer, y los chicos constantemente van a sus madres devolviéndole el amor. Entonces es la necesidad de afecto, de ese afecto que vuelve, siempre es constante, por lo cual esta es una parte muy difícil para nosotros los varones en el matrimonio, porque a veces no entendemos que la mujer necesita ese retorno constante del amor, y a veces uno como varón expresa el amor de otra manera, y esto es lo que las mujeres tampoco entienden de los varones. Nosotros no, en su mayoría, obviamente las excepciones siempre están, pero en su mayoría uno no tiene los mismos mecanismos para expresar el amor como lo hacen las mujeres. Lo cual no significa que no lo sintamos, pero simplemente que lo expresamos de otra manera. Podría hacer referencia a esto, que vos vas a desear estar con tu marido, pero él se va a enseñorear, él va a ser un poco más rudo, él va a ser un poco más áspero, y vos vas a necesitar estar siempre con un compañero. Otro de los aspectos que podríamos hablar aquí es que alguien haya dicho esto tocante a la monogamia. Es decir, vos vas a necesitar tener un marido, pero tu deseo será para tu marido nada más, pero él puede expresar su deseo con otras mujeres. Recordemos que esto está en un contexto de monogamia, de poligamia, perdón. Podría alguien interpretar algo así. Y
Por último, podríamos hablar de una cuestión de un dominio psicológico de la situación, de estar en control de las situaciones. Vas a querer tener control, pero él va a ejercer el dominio. Vas a querer estar como dominando las cosas, pero en algún momento se te van a escapar las cuestiones de las manos. ¿Cuál es el problema que tenemos aquí, en este pasaje? Imagínense, esto no está debatido por 2 o 3, está debatido por muchos, a tal punto que en las diferentes versiones van a encontrar 3 o 4 interpretaciones distintas. Vamos a tratar de encontrar la interpretación más correcta en este pasaje. Recordemos que solo tenemos 3 pasajes en toda la Biblia con este término. Solo hay 3, no hay más. El término con que se menciona aquí la palabra es la clave, es entender qué significa la palabra deseo. Si nosotros hablamos de la primera opción, carnal, el deseo de la mujer al marido, y el marido, bueno, simplemente sujeto que la mujer, su deseo solo sea para el marido nada más. De hecho, no estaría contemplado cualquier cuestión de adulterio, por lo cual esta interpretación no sería muy firme, porque el adulterio rompería esta norma de que el deseo solo va a ser para el marido, será para tu marido. O quizás Dios le está poniendo a la mujer que tiene que ser fiel, pero si Dios le exige a la mujer que tiene que ser fiel, el marido también tiene que ser fiel, por lo cual esto no es sustentable. Si solo hablamos de la cuestión, esto en cuanto a la fidelidad, podríamos hablar tocante a la parte sexual, del hecho de que el deseo de la mujer va a ser para su marido, pero no en cuanto a que la mujer va a estar preparada siempre para estar en intimidad con su marido, pero el hombre no. Podría ser esto, pero lo vamos a dejar en stand-by para realizarlo al último, porque vamos a tener que la segunda parte del texto es como que nos saca a otra historia. Si nos está hablando de lo carnal, en la primera parte dice: tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Si esto es un mensaje de parte de un entorno patriarcal, es entendido, pero si es dado por parte de Dios, es como que no se entiende porque Dios no hace acepción de personas. Por lo cual sería un poco difícil de entender esta situación. Vamos a la cuestión sentimental, que la mujer va a necesitar estar con su marido, y el hombre va a ser un poco más frío, más distante, y ahí, pero la parte que no se entiende es la otra parte, cómo él se enseñoreará. O sea, te está hablando del sentimiento y después te habla de que él se enseñorea. Enseñorear es tener un dominio. Luego la parte del patriarcado, si lo da Dios, el patriarcado, no estaría Dios estableciendo el patriarcado, porque no haría acepción de personas. En cuanto a la parte de la sociabilidad de la mujer, el texto que sigue es el problema, porque la primera parte dice: tu deseo será para tu marido, pero luego dice: y él se enseñoreará de ti. Aquí la única forma de resolver este rompecabezas, realmente rompecabezas, es Génesis 4.7. Solo tenemos 3 textos. Génesis 3.16 ya lo leímos. Vamos a Génesis 4.7. Si este texto, este vocablo en el hebreo, que es teshukah, que es el Strong H8669, solo está haciendo alusión a un deseo carnal. Si encontramos otro pasaje o en que todos los pasajes hagan alusión a lo carnal, Cantar de los Cantares 7.10, que es el último, diríamos, bueno, ni falta hacer leerlo porque habla más que nada de una atracción física en muchos pasajes. Por lo cual vamos a ver entonces Génesis 4.7. Si Génesis 4.7 habla de una atracción física, listo, la única opción es caer por ese lado. Dice, vamos a leer un poquito la historia. Génesis 4.4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. El verso 6 continúa diciendo así:
Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Y el versículo 7, que es el que nos interesa, dice: si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. La misma expresión. La misma expresión. Y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y en este pasaje dice: a ti será su deseo, y él se enseñoreará, y tú te enseñorearás de él. A ti será su deseo, y tú te vas a enseñorear. Entonces, ¿de qué está hablando? ¿De una cuestión sexual? Si está hablando de que Caín acaba de matar a su hermano, no tendría ningún tipo de sentido de creer que esto sea una cuestión de índole sexual. ¿Qué está hablando aquí? Aquí está hablando de la idea de que el pecado va a querer dominarlo, va a estar acechando para dominarlo, va a estar acechando para tomar control de él. Por ejemplo, en la versión Ascún se dice: él está tocando a la puerta y te quiere a ti. Está hablando del sentido, ¿no? La Kadosh también dice: tocando a la puerta y te quiere a ti, es decir, a ti será su deseo, lo traducen así. Dice: si no obras bien, la NB dice: el pecado está a la puerta, y aunque viene por ti, tú puedes dominarlo. Entonces estamos viendo que aquí es una cuestión por un control, por un dominio. En este pasaje, esta palabra, el Strong 8669, Teshukah, no está hablando de una cuestión de índole sexual. Está hablando de una cuestión de índole de dominio, del deseo de dominar, del deseo de ser el que esté adelante, del que mande, del que camina al frente, del que determine ciertos parámetros, en este caso el pecado queriendo dominar a Caín. Podemos seguir viendo otras versiones que dice: estará esperando para atacarte, te quiere dominar, dice, cuando en este pasaje la Reina Valera traduce: el pecado está acechando a la puerta y te desea, dice la 1602. Y la última versión que hemos leído es obviamente la 69, la que leemos comúnmente. En esa versión la expresión es prácticamente la misma expresión que se menciona aquí en este pasaje de Génesis. No sé si lo tenés a mano. No, aquí lo tengo. Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Entonces ahora encontramos un pasaje que la expresión es casi igual: y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y aquí dice: a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Entonces, si pensamos en un contenido meramente sexual, es un poco descartado, porque encontramos que en el mismo Génesis se habla de un deseo en otro sentido, no en un contenido sexual o carnal. Además vamos a encontrar los problemas, que si dice que solamente a ti será su marido, es como que solo le está exigiendo fidelidad a la mujer y al hombre no. Si esto está escrito por parte de hombres, o un pensamiento desde una perspectiva humana, se podría entender por una cuestión patriarcal, pero esto es un mandato de Dios, una maldición de Dios, cae como una maldición de Dios. Entonces, si nosotros pensamos que esto solo puede hacer referencia a la cuestión del tiempo y de la preparación en cuanto a lo sexual, de decir que la mujer pueda estar más, los tiempos de la mujer siempre son distintos, tampoco esto es cierto, porque aun cuando la mujer no necesite un momento determinado para estar en intimidad con su cónyuge o con su pareja, como lo necesita el hombre, no es cierto que la mujer
esté dispuesta constantemente a tener intimidad. También es una cuestión psicológica todo esto. Por lo cual también es un poco difícil de tomar esto. ¿Podríamos ir a la cuestión sentimental? Sí, pero en cuanto a lo sentimental, hay mujeres que tienen mucha fortaleza sentimental, o que han decidido también quedar solas o salir adelante solas. De todas estas opciones, por lo que yo he leído, por el entendimiento que tengo de la Escritura, y todos los que han debatido y siguen debatiendo hoy, a mí la opción más correcta y la interpretación más correcta de este texto es decir, porque a la mujer le pone como en una situación disvaliosa, es decir, de menoscabo en cuanto a su capacidad de poder llevar adelante un proyecto o salir adelante para hacer tal o cual cosa. Dice, multiplicaré los dolores de tus preñeces, el dolor darás a luz, todo es compatible uno con el otro, y ahora dice, el deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Por lo que leemos en Génesis 4:7, el deseo no solamente es una cuestión de índole sexual como en Cantar de los Cantares. En Génesis 4:7 habla que el pecado va a querer dominarnos. Dice, con todo a ti será su deseo. Es decir, tú serás el objeto para controlar. El deseo del pecado es controlarte. Aquí, la mujer, prácticamente como mandato de Dios, Dios le dice, tus características van a ser que aunque quieras tomar control sobre las cosas, tu carácter, el amor que tenés, esa misma fortaleza, va a terminar siendo una debilidad a la hora de dirigir, a la hora de avanzar, a la hora de defenderte. La misma fortaleza que es el amor, llevar a las criaturas, expresar amor, ser una persona compasiva, cariñosa, y las características que hacen a una cuestión biológica de la mujer, no solamente de roles, va a terminar siendo un impedimento para enseñorear, para dirigir. Vas a tener puntos de quiebre más cortos que el hombre, por lo cual que aunque a veces quieras tomar control, si te dejan el control, en algún momento no vas a poder controlar más. Es como que nosotros quisiésemos quedar embarazados, no podemos, y tenemos que entender las limitaciones nuestras. Es como que nosotros quisiésemos, los varones, tener el gran amor que nuestra abuela nos ha tenido a nosotros o nuestras madres, y no es así. Tenemos como una limitante de la misma estructura en nuestra mente, las hormonas nuestras, y además reforzado por el rol, obviamente, que venimos heredando por generaciones. Entonces, dice la Escritura, tu deseo será para tu marido, vas a querer estar allí tomando un control, pero él va a terminar teniendo el control siempre. A veces el control por una cuestión de fuerza, a veces por una cuestión ¿cuál es la palabra? De hacer lo que haya que hacer sin importar cuán difícil sea. Si de repente hay pongamos un ejemplo de la vida cotidiana, un bicho o algo entra a la casa, el hombre, aun cuando quizás no sea muy fanático de ir a atrapar un bicho y le dé asco, lo va a terminar haciendo. Si hay que salir a enfrentar, el hombre va a enfrentar. Si hay que entrar en una batalla, en una violencia, el hombre, sus hormonas están más predispuestos para ejercer la fuerza y la violencia. Por lo cual creo que la sociedad necesita mucho entender la forma en que los hombres reaccionamos y lograr educar a los hombres en cuanto a controlar y a canalizar bien nuestras reacciones. No son las mismas las reacciones de los hombres que de las mujeres. Al igual que si hay que arriesgar la vida, los hombres es como que a veces hasta nos sentimos atraídos por el peligro. Si hay que hacerlo, tenemos como un arrojo así y lo hacemos. No es por una cuestión de valentía, es por una cuestión de reacciones, como una responsabilidad, así como la mujer necesita. Ve una criatura y dice, ay, qué lindo. Nosotros cuando vemos una criatura no decimos, ay, qué bonito, o un gatito.
Las mujeres ven un gatito y todos dicen, ay, qué hermoso. Los varones miramos un gatito y evidentemente hay excepciones, por supuesto, pero en líneas generales agarrás 100 hombres y quien ve un gatito y dice, ay, qué lindo gatito, es muy raro, realmente. Por lo general uno es más frío y esa debilidad termina siendo fortaleza para el hombre a la hora de enseñorear, a la hora de dirigir, a la hora de tomar decisiones en las cuales no tengan que ver su corazón. Nos vamos de ciudad, nos vamos, no, pero los hijos, los amigos, el vecindario, nos vamos. Tenemos que hacer tal cosa, lo hacemos. Es como que esa debilidad de no saber expresar tanto afecto como las mujeres termina siendo fortaleza para dirigir. Y esa fortaleza para la mujer de expresar tanto amor y de estar acostumbrada a recibir constantemente el afecto termina siendo una debilidad a la hora de pretender tener un control o un dominio. Dice, será el deseo para tu marido, vas a querer estar como en un dominio, porque terminará siendo como a ver quién tiene más o menos razón, pero al final terminará prevaleciendo él. Esto es la interpretación más correcta que creo y que tiene menos obstáculos de entenderla que todas las demás opciones que hay. Puedes seguir leyendo la Escritura, ver lo que quieren decir en otras partes de la Biblia, otras versiones de las Escrituras. Sin embargo, creo que esta sería la interpretación más correcta del pasaje. Se definen los roles y los roles no solamente quedan definidos por una cuestión social, sino que Dios dice, los roles quedarán definidos por una cuestión hormonal, por una cuestión de naturaleza. Así como naturalmente ahora tus hijos los vas a dar con dolor, la naturaleza de tus hormonas, de tu cuerpo, harán que aunque quieras dominar, estarás capacitada para otras características y vas a tener puntos de quiebre muchos más débiles que los que puede tener un hombre. Hasta aquí nuestro pasaje de doctrina.